El siguiente asunto es el relativo al proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el lugar de la credencial para votar que deberá marcar el instrumento a utilizarse en la jornada de la consulta popular del 1 de agosto de 2021. Muchas gracias, señor secretario. Colegas, está a su consideración el proyecto de acuerdo. Si no hay intervenciones, le pido al secretario que lo someta a votación. Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el punto 31. Consejera Norma de la Cruz. A favor. Consejero Uquibe Espadas. A favor. Consejera Adriana Favela. A favor. Consejera Carla Humphrey. A favor. Consejero Ciro Murayama. A favor. Consejera Dania Rabel. A favor. En la sala, quienes estén a favor, si son tan amables, muchas gracias. Presidente, el proyecto de acuerdo es aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. También en este caso realice las gestiones que sean necesarias para publicar este acuerdo en el Diario Oficial de la Federación. Y continúe con el siguiente punto. Con gusto. El siguiente punto del orden del día es el relativo a asuntos generales. Muchas gracias, señoras, señores consejeros y representantes. De nueva cuenta, en términos de lo establecido por el artículo 14.17, número 17 del reglamento de sesiones, párrafo 17 del reglamento de sesiones del Consejo General, nuevamente les consulto si además de los dos puntos que han sido agendados al inicio de la sesión, alguien desea agendar algún otro punto en este o otro asunto en este punto de asuntos generales. Bien, de no ser el caso, damos paso al primero de los asuntos generales que fueron solicitados. Este fue agendado por el señor representante de Morena, el licenciado Sergio Gutiérrez, a propósito de consulta popular. Le cedo al licenciado Gutiérrez la palabra. Gracias. En buena medida, el éxito de la consulta popular, que ya es inminente, dependerá del grado de difusión y de una serie de acciones que tome este Instituto Nacional Electoral. Nosotros, se lo digo directo, presidente, y claro, observamos un intento de boicot. Es muy claro que no hay la convicción, no hay el deseo de que este ejercicio democrático sea un éxito. Y me voy a casos específicos. Mesas receptoras de casilla. Ustedes, el INE, en su escrito de demanda de la controversia constitucional 2003 del 20, dijeron, y cito, la consulta popular se equipara en trascendencia al derecho de votar en las elecciones de los órganos representativos, pues los resultados pueden alcanzar vinculatoriedad, por lo que su desarrollo debe ser efectuado bajo los mismos estándares de calidad en términos de planeación. Eso lo dijo el INE en la controversia constitucional. ¿Qué vemos nosotros? Vemos su intención de instalar 57,000 casillas, cuando en la elección federal se instalaron 156,000 casillas. ¿Están ustedes en la idea de que un tercio de esas casillas sean las que funcionen para la consulta popular? Es evidente que eso va a mermar la participación, es evidente que va a ser difícil el acceso de los ciudadanos para votar en esas casillas. Nosotros creemos que esto debe de corregirse. No es admisible para Morena que haya 57,000 casillas en este proceso democrático, que es equiparable, que es idéntico, que debe ser de la misma calidad que el proceso federal. Por cuanto hace a la difusión de la consulta popular, ¿están planeando ustedes dedicarles 17 días de difusión a la consulta popular? ¿En 17 días creen que va a ir a votar a la gente y que va a haber suficiente información para que sea un éxito este ejercicio? Es claro que no. Nosotros creemos que pueden empezarlo a hacer ya y seguramente me van a decir es que la convocatoria entrará en vigor hasta el día 15. No. Ustedes en el propio lineamiento establecieron dentro de los actos preparatorios, título segundo de los actos preparatorios de la consulta popular, el de capítulo tercero, difusión de la consulta popular.
y sé que se van a seguir escudando en este argumento, pero ¿dónde está también la difusión para que se inscriban los observadores? Ese podría ser un vehículo que podrían ejecutar ahorita para difundir ampliamente también la consulta, invitando a los observadores. Háganlo. No le tengan miedo a este ejercicio democrático. Seguramente me dirán también, no tenemos dinero. El tema favorito y por el que se molestan tanto, como sucedió cuando les recalqué los 2.600 millones, que esa es la suma que da del informe que están pidiendo los soples. No tienen dinero para la consulta, han dicho, fueron a la Corte a argumentar eso. Dijeron ustedes que se verían obligados, y cito, estoy citando, se verían obligados a dejar de realizar algunas de estas atribuciones o hacerlas deficientemente, eso dijeron, en perjuicio de los principios constitucionales que lo rigen y de los derechos político-electorales cuya tutela les corresponde. La Suprema Corte no les dio la razón. Y ahora vemos que no obstante les dijo la Suprema Corte que era su obligación hacer bien la consulta, la están haciendo deficientemente. Que quede claro, la Corte les dijo que desde el 2012 está la previsión de hacer consultas públicas y que ustedes debieron de haber tomado la previsión de realizarla. Pero van a volver a decir, la Cámara de Diputados no nos dio recursos. ¿Dónde están los recursos? Algunas ideas para fortalecer esta consulta pública. El día 24 de junio, la Junta General Ejecutiva aprobó 450 millones de pesos para el retiro voluntario de personal del Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué no destinan ese dinero a la consulta, presidente? ¿Y por qué no pasan el programa para el otro año? Yo sé que para usted su prioridad, el tema es tener sueldos de opulencia, pero no estamos de acuerdo con eso. Hay otro tema que también tiene que ver con el informe de los soples. Este Instituto Nacional Electoral presupuestó en una serie de rubros que podríamos englobar en desarrollo electoral compartido, equipamiento y apoyo de integrantes de las mesas directivas de casilla, 561 millones, que también están considerados en los convenios que se firmaron con los soples. Equipamiento y acondicionamiento de mesas directivas de casilla, entrega de apoyo por concepto de alimentación, entrega de apoyos por concepto de limpieza, medidas sanitarias de casilla, documentación electoral compartida, útiles de escritorio, portagafetes, documentación electoral. 560 millones que se presupuestaron y se convinieron con los soples que se les entregarían. Ese dinero, y habría que ver cuál es el estatus por haber presupuestado algo que además se exige a los soples, ¿cuál es el estatus de ese dinero? Yo sé que les molesta que les hable de dinero y como mencionó el consejero Murayama cuando se leyó el informe, hablando de política económica, porque de eso estuvo hablando, del austericidio y de su propuesta para subir los impuestos para pagar estos sueldos de opulencia, pues no lo vamos a admitir. Lo que queremos es que el Instituto Nacional Electoral asuma verdaderamente su compromiso para que la consulta popular sea un éxito. Son insuficientes 17 días de difusión, pueden empezarlo ya, pueden hacerlo de una vez. Además, tomaron una decisión arbitraria, negaron a los partidos los representantes de casilla, bajo el argumento de que la nueva ley decía que los procesos en curso se regirían por la anterior. Y en el caso de la anterior, como ustedes recordarán, la previsión era que se realizara el mismo día de la jornada electoral. Por lo tanto, los partidos teníamos representación en las mesas de casilla. La nueva ley dice que tenemos representación. Las dos normas, la anterior y la nueva, nos otorgaban el derecho a tener representación en las mesas directivas de casilla y perdóname que se lo diga, no confiamos en usted. Queremos tener vigilancia en esas casillas. Para nosotros es fundamental que este ejercicio de millones de firmas de ciudadanos que están clamando por justicia para que se enjuicie a los expresidentes no sea tomado y boicoteado por el Instituto Nacional Electoral. Yo le pido, presidente,
que inicie las acciones lo antes posible para que la ciudadanía conozca, participe y pueda tener efectividad este ejercicio. Es cuanto. Gracias. El consejero Ruiz tiene la palabra. Gracias, presidente. Como presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, es muy importante para mí poder señalar que, pues si hubiese inconformidad, porque parece que la hay, la cuestión es que no se impugnó ni la metodología donde se dijo cómo iba a ser la difusión, ni los lineamientos aprobados el pasado 6 de abril del 2021, y tampoco se impugnó la adenda a dichos lineamientos, que con motivo precisamente del escenario que anunciamos desde el inicio de que si no había recursos se tendría que rehacer el alcance de la consulta, lo íbamos a hacer y eso sucedió, digo, el 9 de junio. Entonces, aún suponiendo que tuviese razón con las preocupaciones el representante, no podemos revocar nuestras propias determinaciones. Ahí hay una parte jurídica que es importante decirlo. Los trabajos han ido avanzando, ha ido quedando el principio de definitividad también aplicado. Sí se ha discutido estos temas porque hemos visto, incluso algún integrante del Consejo General mencionó el tema de las y los representantes posibles de los partidos políticos. No habría modo, jurídicamente hablando, de rehacer el modelo de la consulta popular en términos operativos, logísticos, en sede jurídica. Aparte, evidentemente, las dificultades materiales. Yo quisiera mencionar en ese contexto que pues no ha habido boicot, no solo de la comisión, que honrosamente presido, sino pues del propio instituto, porque al día de hoy llevamos nada más, nada menos que 28.64% de las personas requeridas para integrar las mesas directivas de opinión, no de casilla, de opinión, en tan solo 6 días. O sea, pasando este fin de semana seguramente vamos a estar arriba del 33%, una tercera parte. Si hubiera boicot, bueno, pues estos números no los llevaríamos a este nivel de tiempo. Y también decía yo que materialmente está complejo rehacer el modelo, que por cierto, aunque nos dieran ya, aunque sea 200 milloncitos, ya a estas alturas ya no se podrían usar. Ya vamos sobre un trabajo desencadenado que ya no es posible rehacer toda la planeación. Pero quisiera yo mencionar, tenemos ya el 100% de los documentos distintos a las papeletas impresas. Entre ellas, obviamente, las actas de la jornada de la consulta y de escrutinio y cómputo de la mesa, que por cierto, hicimos una sola acta, muy didáctica, muy sencilla, y ya está impresa. Ya no sería posible agregar ahí nada. Tendríamos que tirar todo eso para agregar a los representantes de los partidos pregunta. Entonces, yo entiendo pues, los posicionamientos políticos del representante, como en todos estos 7 años, pues de todos los representantes. Es natural que posicionen políticamente en el Consejo General, pero también es importante responder en términos técnicos y en términos logísticos y en términos operativos que no hay boicot y que hay una definitividad que ya no es posible revertir. Si hubiera habido inconformidad en su momento sobre esos temas, pues hubiera estado bien que el tribunal hubiera podido dilucidar si sí teníamos que agregar representantes, si sí teníamos que agregar en consecuencia consejos distritales, locales, si sí tendríamos que hacer muchas de las cosas. Yo quiero decir que
a mi juicio, el espíritu de la ley es prácticamente poca participación de los partidos, porque estamos hablando de mecanismo de democracia directa. Ese ya es un debate quizás conceptual, ahí está lo que dice la ley, y con motivo de que no hubo los recursos necesarios, se optó por un modelo distinto al que explícitamente se deriva de la escueta ley, por cierto. Y ese modelo distinto, pues sí, es cierto. Optamos por no tener consejos, por no tener la presencia de representantes en las mesas receptoras, tan solo introducir la presencia de dichas representaciones impacta considerablemente en los recursos, no solo por las cuestiones materiales de tenerles sillas o en su caso lonas más grandes que los cubra, sino los cuadernillos de la lista nominal, entre otras cuestiones. Entonces, pues respondo técnicamente, respondo como presidente de la comisión y respondo con esos argumentos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, consejero Ruiz. Tiene la palabra el señor representante del PRD, el licenciado Arturo Prida. Gracias, presidente. Buenas noches ya a todas y a todos. Solo sobre este asunto, nada más me gustaría hacer unos breves comentarios. Estamos frente a un ejercicio que no pidió nadie. Intentaron juntar firmas y se revisaron esas firmas y no se juntó el número necesario para que esas firmas fueran válidas. Después llegó, lo pidió entonces ya una parte del Congreso de la Unión, la mayoría fue a cumplirle el capricho al señor presidente, que resulta que hoy él no la pidió y no va a participar. Entonces yo ya no entiendo. La Suprema Corte después nos establece una pregunta un poco confusa, que no tiene una respuesta clara. Uno podría contestar sí, pero también podría contestar no, creyendo que es un sí. O sea, la redacción a la pregunta no nos deja claro qué estamos decidiendo. Claro, ante la pregunta que habían votado los señores legisladores, donde estaba claramente un asunto violatorio de derechos y de presunciones de inocencia, pues tenía que la Corte tener que meter la mano. Se está pretendiendo consultar a los ciudadanos si se aplica o no se aplica la ley. Se lo decían aquí la semana pasada la diputada Guadalupe Almaguer, ahorrémonos esto y vayamos juntos todos al Ministerio Público y presentemos una denuncia y que el Ministerio Público investigue, la Fiscalía Autónoma investigue, presentémonos nosotros los presuntos hechos que nosotros creemos que son los hechos de corrupción de los ex, como bien lo dice la propaganda que andan ahora Morena pegando en todos lados, ¿no? Cuando es, como bien dice el consejero, un asunto de ciudadanos y no de partidos políticos. Se pretende continuar con este asunto de la consulta con un asunto distractor para que la ciudadanía, los medios, no se hable de la falta de medicamentos que está matando niños con cáncer, de la galopante violencia de la delincuencia organizada en contra de la población en todo el país, no solamente en ciertas zonas, en todo el país, del pésimo manejo de la pandemia por parte del indolente doctor Gatell, que anda viendo complots internacionales. Nada más le faltó echarle la culpa al complot judío masónico, decía Franco, ¿no? En contra de la 4T de los niños con cáncer. Y además el presidente, lo repito, el presidente ya dijo que él no es vengativo, que él no va a participar, que él borrón y cuenta nueva. Entonces, ¿a qué nos trae la mayoría? ¿A qué nos trae la mayoría a consultar a la ciudadanía de un asunto que no le quieren entrar? Morena está pervirtiendo
esta figura de la consulta popular, estas figuras de la democracia participativa que hemos impulsado desde hace muchos años, junto con la ciudadanización del INE, las elecciones limpias, también la democracia participativa la hemos venido impulsando y ellos la quieren echar a perder con un ejercicio que lo van a rebajar porque pretenden que sea garantizado con la calidad INE, como se conoce a lo que se hace en este instituto, pero sin otorgarle los recursos necesarios para llevarlo a cabo. Desde el inicio del sexenio llevan, o desde antes, desde la campaña están con que vamos a consultar, vamos a juzgar a los expresidentes, vamos a juzgar a los expresidentes. No creo que se requiera mayor tiempo de difusión de la consulta, si ya llevamos 3 años de gobierno más 6 años de campaña de López Obrador, y además cada mañana, de 7 a 10 de la mañana, un día sí y otro día también, nos dicen que hay una consulta y que vamos a juzgar a los expresidentes, etcétera, etcétera. No creo que necesitemos más tiempo, la gente ya sabe que hay una consulta. Y solo para terminar, y haciendo eco de lo que decía el consejero, las consultas ciudadanas, como todos los mecanismos externos de participación ciudadana fuera de las elecciones de las autoridades, los partidos políticos no jugamos. Los partidos políticos somos ciudadanos que también vamos a ser consultados. Este es un asunto de la autoridad electoral y los ciudadanos. Y perdón, diputado, pero si no confía usted en los que van a contar los votos de la consulta, que fueron los mismos que contaron los votos con los que su partido ganó la mayoría, pues entonces yo ya no entiendo a quién ustedes sí le tienen confianza. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor representante. ¿Alguien más desea intervenir? El señor representante del Partido del Trabajo, el maestro Pedro Vázquez, tiene la palabra. Gracias, presidente. Quiero ser enfático en el sentido de que es una aspiración y política en México, es aquella relacionada con la participación ciudadana. En el proceso de adopción de decisiones de gobierno en algún estado, ciudad o país y convertirlo en la genuina representación de los intereses del pueblo. La inclusión del punto de vista de la sociedad en las acciones de gobierno es pieza fundamental en la democracia. Estoy seguro que nadie que se considere demócrata puede ponerlo en duda. El Partido del Trabajo siempre se ha pronunciado por la implementación desde el gobierno de una participación popular democrática que amplíe y fortalezca la aportación y el desarrollo de la ciudadanía en todos los ámbitos de la vida pública, que incluya los procedimientos e instrumentos de la democracia participativa, semidirecta y directa. En el PT aspiramos a que gobiernos abiertos y receptivos proporcionen los mejores servicios y oportunidades a la población. Debemos de contar con autoridades dispuestas a escuchar lo que los ciudadanos y las ciudadanas les quieren transmitir para contribuir a mejorar la política y la gestión de los asuntos públicos. Por ello, insisto, la participación ciudadana es imprescindible para que participen todas las mujeres y hombres que quieran implicarse en los problemas que le afecten, aportando puntos de vista, inquietudes y soluciones. Le preciso al compañero del PRD que esta consulta fue avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con ello dotarle de certeza jurídica y que mandató al Instituto Nacional Electoral para llevarla a cabo. De ahí que el PT apoye la realización de la consulta popular a efectuarse el 1 de agosto del presente año, fecha que por demás será histórica y festiva para la sociedad mexicana, puesto que será la primera ocasión en que la ciudadanía determine la realización de una acción de gobierno. Este será un mecanismo de participación ciudadana que hará valer nuestro derecho constitucional para opinar en torno a asuntos de relevancia nacional, de manera que nuestra voluntad incidirá en las decisiones que deberán adoptar sobre la impartición de justicia en contra de funcionarios públicos del pasado, entre ellos los expresidentes de la República, si es que así lo decide la ciudadanía. En el PT apoyamos el nuevo estilo de gobierno
que en los hechos establece prácticas transparentes, sencillas y austeras en el ejercicio del poder. Y aspiramos a que el éxito de la consulta popular repercuta en una reforma política que incorpore a nuestra Carta Magna y a las leyes que de ella emanen mecanismos de democracia participativa, entre ellos el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular, la revocación de mandato, la voz ciudadana en el cabildo, la afirmativa ficta, la rendición de cuentas, el presupuesto participativo, la afirmativa ficta parlamentaria, la Contraloría y Auditoría Social, el gobierno comunitario como cuarto nivel de gobierno y el derecho a la audiencia pública obligatoria, a la consulta ciudadana y a la licitación abierta de las obras y adquisiciones. Es por estos términos es que el Partido del Trabajo apoya irrestrictamente esta consulta. Gracias. Muchas gracias, señor representante. ¿Alguien más desea intervenir? El maestro Víctor Hugo Sondón, representante del PAN, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Pues solamente en México sucede esto. Como en los tiempos de antaño de los circos romanos, en donde el gran emperador consultaba a los ahí presentes la justicia. O levantaba el dedo pulgar o lo bajaba. La justicia no se consulta. Sé que es un tema agotado en instancias de gobierno, desde la propia Cámara de Diputados hasta la Corte. Por supuesto, entre comillas, legitimada por una mayoría aplastante que hay ahorita en la Cámara, que fue lo que le dio pie y origen y destino a esta consulta popular. Cuando al gobierno le conviene, es suficiente en una plaza pública de cualquier lugar del país, la más pequeña en ocasiones, con 500, 600 personas presentes, para consultarles si deben o no deben de hacer algo en una decisión del gobierno federal. Y a mano alzada han llevado a cabo esas acciones con la mano alzada de sus incondicionales. 500 o 600 personas. Y ahora les resulta insuficiente 57,000 centros de consulta. ¿Por qué? Porque en la pasada elección federal hubo más de 150,000. Sí, nada más que los encargos sin dinero se olvidan. Así decía mi abuela, ya lo había dicho yo aquí en este mismo espacio. Quieren que los soples en las entidades federativas lleven a cabo las funciones inherentes a su encomienda, como la organización de elecciones, y no les quieren dar dinero. Quieren que se organice esta consulta, quieren la misma estructura, quieren el mismo formato de una elección constitucional, pero no quieren dar presupuesto para poderla desarrollar. Amén de que el partido Morena se ha venido encargando en los últimos días de desconfigurar la consulta. Cuando están sacando esa publicidad, que bueno, un elemento más, le agradezco al representante de Morena, que en esa fotografía que expuso ante este Consejo General y que fue transmitido, lo que no es precisamente y exactamente el motivo de la consulta. Por eso la Corte les enmendó la página y les ayudó a fabricar la pregunta, que era si se debía o no juzgar a los expresidentes, y les dijo que no era ese el formato. Están malinformando. Por supuesto que se debe juzgar en este país a quien tenga cualquier tipo de responsabilidad jurídica, que lo lleve a una rendición de cuentas, y si durante el proceso
resultar irresponsable, aplicar la sanción que a derecho corresponda. Para empezar, es algo que no se debía de consultar. Si tienen los elementos para procesar y juzgar a cualquier funcionario público del pasado, háganlo. No necesitan la autorización de las personas. Imagínense qué grave que habiendo elementos para procesar a una persona por un delito, cualquiera que éste sea, bastar una consulta para que la gente dijera que no se le juzgue, haya hecho lo que haya hecho. Eso es lo grave del tema. El elemento de la consulta es bueno, pero depende para qué se quiera ocupar. Y no se puede ocupar de ninguna forma para cuestiones que están claramente definidas como atribuciones y responsabilidades de quiénes son las autoridades que procuran justicia en este país. Fiscalías, que son los que precisamente indagan y llevan a cabo la formulación de la acusación de acuerdo a los elementos que les sean presentados, proporcionados o que hayan logrado capturar. Y en base a eso, llevar a cabo un proceso que los lleve ante un juez y éste pueda evaluar si consigna con esos elementos a cualquier persona que haya cometido un delito. Eso no debe de estar a consulta. Sin embargo, ya está reiteradamente aprobado el tema de la consulta, se tiene que llevar a cabo, se va a llevar a cabo, y los alcances del Instituto Nacional Electoral, como lo dijo el consejero José Roberto, está en avanzada. Y hubo espacios y términos y plazos para poder inconformarse el cómo se está organizando esta consulta. Yo con lo que quiero terminar esta intervención es solicitar al Instituto Nacional Electoral, en primer lugar, que aperciba a todos aquellos que no tienen la encomienda de organizar esta consulta popular, porque aparte está marcado en la ley de consulta. Hay personas que están tomando atribuciones, partidos políticos están tomando atribuciones de deslegitimar esta consulta, de mal informar a la ciudadanía cuál es el motivo de la consulta, porque están sacando esa publicidad que sacó hace unos minutos el representante de Morena, en donde sacan las fotografías de los expresidentes. Yo diría, el pasado también son 2 años y fracción de gobierno. Y hay también varios que vienen del pasado, que forman parte de este gobierno y que también tienen sus deudas históricas con el país. Yo diría que siendo congruente los añadan a la fotografía. Al propio Gatell, lesa humanidad, el cómo ha venido operando y cómo ha venido difundiendo los cuidados de la pandemia. Ha sido un total fracaso y eso ha enmarcado y ha llenado a este país los cementerios de México. Porque muchas de esas muertes, sin duda alguna, la mayoría de esas muertes se pudieron haber evitado. Entonces, que se haga justicia en las mulas de mi compadre, en las mías no. Se puede juzgar a cualquiera, al que sea, con o sin consulta, habiendo elementos suficientes para poderlo hacer. Entonces, no equivoquen la difusión de esta consulta. Y yo felicito al INE porque a pesar de no haberles dotado de los elementos, estén haciendo este esfuerzo. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor representante. ¿Alguien más desea intervenir? Al consejero Uquiba Espadas. Gracias, presidente. He escuchado con profunda atención y preocupación los planteamientos que nos hace Morena sobre la consulta popular. Comparto, debo decirlo, algunas de sus preocupaciones, pero no puedo dejar de decir tampoco que hay que hacerse cargo del proceso que nos ha traído acá
y a las condiciones en las que la consulta está diseñada en la actualidad. Y para decirlo con toda claridad, el conjunto de los reclamos que se hacen omiten el hecho de que estas cosas se procesaron a lo largo de por lo menos semanas en reuniones de trabajo, en comisiones e incluso en este consejo. Es decir, estas cosas estuvieron a la vista y tuvieron su momento para ser objetadas. Y no haber expresado esto y actuado legalmente en consecuencia en su caso, tiene consecuencias, la mayor parte de las cuales me parecen en este momento definitivas. Abro un pequeño paréntesis sobre esta referencia a las condiciones opulentas de los empleados del INE, porque me parece que no es un debate pertinente sobre la fuente de recursos para poder realizar la consulta y porque, como parte de un debate más general, me parece que es una perspectiva equivocada pensar que la insuficiencia de recursos para esta consulta o para cualquier otra cosa se puede remediar a base de crecientes restricciones presupuestales, incluyendo la mano de obra calificada. Pero no quisiera profundizar en eso, sí creo que vale mucho la pena leer algunos escritos de Gerardo Esquivel, subgobernador actual del Banco de México, que hace referencias muy específicas a México y en otros casos mucho más amplias a Latinoamérica sobre este tipo de problemas, donde deja perfectamente claro que el problema de la desigualdad y la insuficiencia de recursos de los estados tiene que ver fundamentalmente con una gigantesca concentración de auténtica riqueza en un puñado de manos y no con otra cosa. Bien, volviendo al punto central, el número de casillas, a ver, la nueva ley permite, las modificaciones de la ley que se hicieron en mayo, permite lo que este instituto hizo en una gran parte de las casillas, es decir, juntar hasta 3 casillas en una sola. Si bien esta ley no es aplicable, me parece que nos puede apuntar al tema material en disputa. Es decir, si la discusión es si 57,000 casillas son suficientes para recoger la votación de más de 92 millones de mexicanas y mexicanos, la mayoría legislativa en mayo dijo que sí, y ese criterio, no estando todavía como mandato expreso en la ley, ante lo escueto de la ley, fue asumido por un criterio de este instituto. Me parece que es un poco contradictorio rebatir la materialidad de esta decisión, lo realizable de la consulta en 57,000 casillas, cuando hace 40 días esto era votado mayoritariamente en la Cámara de Diputados. El asunto que realmente me preocupa, y es con razones de mucho fondo, me parece a mí, es el asunto de los representantes de casilla. A ver, más allá de que el derecho a impugnar jurídicamente su ausencia haya ya precluido, lo cierto del caso es que este es un problema de certeza para el proceso de consulta. He sostenido y sostengo que es un derecho de los ciudadanos, a veces una obligación, y también de los partidos, desconfiar de la autoridad. Confiar en la autoridad no es una exigencia democrática. Y en este sentido, me parece que la renuncia que, al menos por omisión, hicieron todos los partidos a tener representantes en las casillas, genera un problema de certeza para el proceso en su conjunto, más allá del derecho particular que cada quien pudiera o no haber manifestado en su momento. Que el proceso de consulta no sea vigilado plenamente, no solamente observado, por actores externos al instituto, me parece que es un problema para el instituto, no nada más para los partidos que no van a tener representación.
Hay que decir que este es un derecho que es explícito en la nueva ley, pero que era implícito en la ley anterior. Es decir, visto en su integridad, este proceso, a la luz de la anterior reglamentación, como nos obliga el transitorio segundo de la reforma de la ley, los partidos tenían derecho a tener representantes de casilla. Y visto a la luz de la nueva legislación, siguen teniendo ese derecho. ¿En qué momento se rompe la continuidad? Cuando solo ha habido dos marcos jurídicos para escuetos, es verdad, pero solo dos para este asunto. Me parece que es muy difícil concluir que legalmente los partidos hayan perdido el derecho a esa representación. También es verdad que entre más de 4 perversidades del sistema electoral mexicano y de su sistema jurídico, está la fórmula de que aquí nada es ilegal y nada es inconstitucional si nadie raja en 4 días. Y bueno, pues acá nadie rajó en 4 días, de forma tal que si es una ilegalidad, eso está superado jurídicamente. Mi preocupación es si todavía se puede superar esto mecánica, técnica, políticamente. Creo que no se trataría de revisar acuerdos, porque los acuerdos, si bien omiten referencia alguna a los representantes de casilla, tampoco son explícitos en excluirlos. Queda también, y se ha mencionado, la alternativa de los observadores, que si bien no tienen las mismas facultades que los representantes de casilla, por ejemplo, la de interponer recursos, sí serían una garantía tanto para los partidos que quieran participar por esta vía, como para el instituto, de tener un número muy elevado de observadores internos. Esto por sí mismo rompe, eso sí, el argumento económico de que no vamos a tener para rentar sillas para los representantes, porque los observadores también ocupan sillas. Y entonces, si en lugar de 6 representantes se registran 6 observadores, no va a haber diferencia. Sobre otros problemas técnicos, entiendo los problemas que nos plantea el presidente de la comisión correspondiente. No tengo una alternativa, pero solo puedo decir que me preocupa mucho que vayamos a las urnas sin vigilancia de los adversarios naturales en democracia, que son los partidos políticos. Muchas gracias. Gracias, consejero. ¿Alguien más? Bien, si no hay más intervenciones, damos por concluido el punto. En segunda ronda, el representante Morena. Gracias, presidente. Un poco partiendo de lo que decía el representante del PAN, creo que lo que aquí no se ha comprendido es que este es un ejercicio de justicia social. Lo que la gente quiere, clama, desea, es que estos personajes del pasado vayan a la cárcel. Y lo que la gente quiere es participar en eso. Es un ejercicio de justicia social. Ustedes están en el esquema cuadrado donde no comprenden que lo que aquí se logró con millones de firmas, con la participación del Congreso, con el aval de la Corte y ahora con la obligación que tiene este instituto de organizar eficientemente y exitosamente la consulta, es una deuda social que debemos de saldar, porque los mexicanos y las mexicanas están ansiosos por pronunciarse sobre quienes los saquearon durante décadas. Ese es el fondo de este asunto. Los temas técnicos se pueden resolver con voluntad. Planteaba el consejero Ukip un tema que a nosotros nos llama la atención, evidentemente Morena. Claro que quiere que se lleve a cabo este proceso, que sea exitoso. Por eso queremos tener presencia en las casillas, para vigilarlos, para estar presentes, para inconformarnos si es necesario. Y esos derechos son legítimos, son constitucionales. Y este órgano tiene la obligación de salvaguardarlos, es lo que estamos pidiendo. No estamos pidiendo nada extraordinario. Señala el consejero Ukip que en este debate democrático
Los partidos políticos debemos de tener ese derecho y es lo normal, es lo natural. Se preveía en la ley que se derogó porque esta se refería a que la consulta se realizaría concurrentemente a la jornada electoral de ley de representantes y en la ley nueva se prevé. Es decir, ni la norma vieja ni la norma nueva contemplaban la omisión de tener representación de los partidos políticos. En ambas disposiciones está previsto esto. Yo entiendo que les duela, que no hay olvido en lo que hicieron. Solo comprendemos y entendemos esa posición política. Con lo que no estamos de acuerdo es que este instituto pueda ser cómplice de eso. Por eso yo aquí he hablado de la posible intención de un boicot y estoy poniendo sobre la mesa cuáles son los elementos que nosotros consideramos. Aunque no le guste, presidente, perdón, pero lo tengo que decir aquí. Esa es nuestra posición. Y este lugar, esta herradura de la democracia es justamente para escuchar las posiciones, nos gusten o no. Entiendo que no les guste porque finalmente es un tema de dinero el que subyace en esta situación, un tema en el que ustedes se han aferrado a seguir con esta opulencia. Por eso lo mencionaba en una intervención previa. Es necesario en la reforma electoral analizar los excesos en los que han incurrido órganos electorales, excesos relacionados con dinero. Porque cuando, por ejemplo, hablamos del tema de los soples e incluso el tema de estos recursos que se han presupuestado, también se habla de que hay inducción por parte del Instituto Nacional Electoral para que contraten a ciertas empresas, temas que deben de ser investigados. Gracias. ¿Alguien más? Muy bien, si no hay más intervenciones, pues agotamos. No hay nadie. Perdón, presidente. ¿Quién? El señor, perdón, es que no vi estoy viendo el chat. No esto es multitask, hay muchos planos donde se desea intervenir. El señor representante del PAN, el maestro Víctor Hugo Sondón, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Es únicamente para conceptualizar con el representante de Morena a lo que él determina como una justicia social. Le hago la lectura a este señor diputado. La justicia social se basa en la igualdad de oportunidades y en los derechos humanos, más allá del tradicional de justicia legal. No confundamos lo que es la búsqueda de la justicia legal, que se basa a partir de las indagatorias que lleva a cabo una autoridad jurisdiccional buscando integrar una carpeta de investigación para poder procesar a un presunto responsable de la comisión de algún delito, de alguna irregularidad. No confundamos los términos. Sé que le gusta mucho jugar con las palabras, señor representante, pero no confundan así como quieren confundir en el tema de la consulta a los ciudadanos. Y aquí de lo que se trata y a lo que usted se ha referido es una justicia legal, que hay órganos jurisdiccionales creados por el propio Estado mexicano, en donde precisamente se llevan a cabo los análisis de estos temas. Le vuelvo a reiterar, la Fiscalía, la Corte, esos órganos jurisdiccionales que fueron creados precisamente como una herramienta para llevar a cabo la justicia. La justicia social es otra cosa. Yo creo que esa es la confusión que los llevó precisamente a aprobar esta consulta con una intención equivocada. No necesitan decirle a ustedes, millones de mexicanos, si se hace justicia o no. Están obligados los órganos jurisdiccionales de este país, las autoridades investigadoras de delitos, están obligadas a perseguirlos y a castigarlos si encuentran elementos para hacerlo. Pero no es el tema. Ya fue aprobado, ya se llevó a cabo todo el esquema y demás. Solamente
no desinformen a la gente. No única y exclusivamente esta consulta debe de servir para la publicidad que ustedes quieren, el llevar a un juicio a expresidentes de la República. Puede ser a cualquier actor, a cualquier persona, a cualquier exfuncionario que haya cometido alguna irregularidad y que tenga que ser llevado a los tribunales para que se le aplique la justicia. Y tenemos algunos casos muy claros que están sucediendo ahorita en el Distrito Federal o en la Ciudad de México, perdón, en donde está acreditada que algunos funcionarios que hoy están en su partido político, en aquel pasado del que ustedes están hablando también en esta consulta, también ojalá no pongan la aguja nada más en el paraje ajeno. ¿Servirá la consulta si ustedes quieren? Que me parece que no era necesaria, pero adelante, está bien. Que se exprese la gente. Nosotros estamos a favor siempre de que la gente se exprese, que diga lo que quiera decir. Seguramente saldrá que sí, pero no equivoquemos, ni tampoco mancillemos el tema de lo que es una consulta, el concepto y la directriz que marca una consulta y para qué puede servir una consulta. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor representante. Tiene la palabra el licenciado Ángel Ávila, representante del PRD. Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todas y a todos los integrantes de este Consejo General y a la gente que nos ve en las redes sociales. A nosotros nos gustaría exponer que el representante de Morena es el colmo del cinismo. Un cinismo en donde el propio representante de Morena, siendo diputado federal, aceptó que este Instituto Nacional Electoral solamente tuviera 500 millones para poder realizar una consulta que ellos exigen sea similar en el número de mesas receptoras como si fuera una elección normal. Si fuera una elección normal, pues tiene un costo y un precio normal, que los propios diputados lo saben, pero que simplemente no quisieron otorgar ese dinero para que se llevara a cabo una consulta con las mesas receptoras que ellos están exigiendo, pero que en la Cámara de Diputados no ayudaron a que eso sucediera. Si verdaderamente a Morena le interesara conocer y esclarecer los hechos políticos del pasado, y en este caso, como dice el representante Sergio, castigar a los expresidentes por actos de corrupción, no necesitan hacer una consulta. No se necesita llevar a cabo una consulta para que las autoridades cumplan la ley y haya una investigación si es que hay algún indicio de corrupción para poder llevarlos a la cárcel. Hasta el momento no han sido tocados ni con el pétalo de una rosa ningún expresidente. Es increíble que si Morena quisiera conocer la verdad de los hechos del pasado, hubiera tomado el ejemplo de muchos países, principalmente de América Latina, para conformar una comisión de la verdad. Una comisión de la verdad donde se pudiera esclarecer qué fue lo que ha sucedido en temas de corrupción. Ha habido comisiones de la verdad en Chile, en Argentina, para conocer todo el horror que hubo en varias de las dictaduras latinoamericanas. Hoy Morena, si quisiera en la Cámara de Diputados, pudiera llevar a cabo una comisión de la verdad, como lo ha manifestado el PRD durante muchos años, y se pudieran conocer y esclarecer los hechos políticos y de corrupción del pasado. Pero no, la misión de Morena no es llevar a juicio a los expresidentes del partido y de la presidencia. La misión de Morena es generar una cortina de humo, un circo de 3 pistas, pervertir un hecho democrático como puede ser una consulta y llevar agua a su molino. Hoy quieren hablar de esta consulta para no hablar de los casi 90,000 muertos en lo que va de este sexenio. 100 mexicanos al día están siendo asesinados en los muertos de López Obrador. No quieren hablar de la falta de medicamentos, de los más de 1,600 niños que han muerto porque simplemente no han comprado las medicinas. Eso sí debería darles vergüenza, porque no quieren una comisión de la verdad ni en la Cámara de Diputados y menos quieren una comisión de la verdad para el tema de la línea 12 del metro. Han estado bloqueando que se investiguen y se llegue hasta las últimas consecuencias de todos estos graves errores.
Por eso hoy lo que decimos es que Morena no está pensando en la consulta para que haya justicia social. Morena está pensando en la consulta para sacar raja política y para seguir vendiendo espejitos, rifando un avión que nunca rifaron y hoy queriendo juzgar a los expresidentes cuando, si tuvieran algún indicio, debiera ser presentado ante la autoridad. Ayer el presidente de la República hace unos días no quiso recibir al gobernador Silvano Aureoles que traía pruebas de la narcoelección, porque dice que esas pruebas se tienen que llevar al Ministerio Público y a la Fiscalía. Hoy les decimos lo mismo, si tienen pruebas de corrupción de los expresidentes, hagan lo que dice López Obrador, lleven las pruebas a la Fiscalía, por favor. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, señor representante. ¿Alguien más desea intervenir? En tercera ronda, el señor representante de Morena. Bueno, qué bueno que llegó aquí el compañero del PRD. Pudiera ser triste si no fuera de pena ajena que un partido de izquierda de membrete, en lugar de entender que este es un ejercicio social, un derecho ciudadano a la verdad, a la memoria, el recordar lo que ese partido luchó por décadas, venga a hablar del dinero y su primer argumento sea que solo se aprobó un presupuesto de 500 millones de pesos. Ya sabemos que solo los mueve el dinero y es lo que dije desde mi primera intervención. Lo que les duele es el dinero. Ese es el tema. Lo que quieren es dinero. No quieren sacrificar nada de sus privilegios. No quisieron ustedes del PRD reducir el financiamiento público a los partidos políticos, porque ese poco dinero de ese partido casi inexistente solo lo usan para su burocracia partidista. Viven del presupuesto. Y ahora ni siquiera reivindican las causas sociales que fueron el origen del PRD. Prefieren hacer el trabajo sucio a la derecha, se han convertido en unos paleros. Y cinismo es el de tu gobernador, Silvano Aureoles, el narcogobernador, que tiene sumido en sangre y violencia a Michoacán y no tiene vergüenza en venir a presentarse y hacer el ridículo sentado en un banquito. Ese será el último gobernador del PRD. Es una tristeza que no haya desaparecido el PRD en esta elección. Estuvieron a punto, porque no tienen vergüenza y han perdido toda su convicción de izquierda que se sustentó en el origen. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. El señor representante del PRD. Sí, por alusiones, presidente. Veo que les duele a los compañeros de Morena cuando se les habla de la verdad. Veo que les duele cuando los cachan en la mentira. Les duele muchísimo que el PRD siga existiendo, porque ellos se creen como los únicos portadores de la izquierda, de que de izquierda no tiene nada Morena. Habría que decirle al representante de Morena, que por cierto viene de la derecha y que ahora es un converso, por supuesto, al por mayor, habría que decirle que efectivamente el PRD sigue representando las causas sociales y que el tema de la Comisión de la Verdad es el mejor camino para poder enjuiciar a los expresidentes de los hechos corruptos del pasado. Hoy habría que decir que en el tema del cinismo y los narcogobernadores, hoy está muy claro que los narcogobernadores serán de Morena, empezando por el del Sinaloa, donde por supuesto que los narcotraficantes tenían que pagarle al presidente de la República el haber dejado en libertad al hijo del Chapo Guzmán. Ese fue el pago para que Rubén Rocha ganara, para secuestrar a más de 1,000 representantes de casilla, porque el cártel de Sinaloa tenía que corresponder la libertad de Ovidio Guzmán y tenía que corresponder el saludo del señor presidente a la mamá del capo más sanguinario. Qué vergüenza que van a tener un narcogobernador en el estado de Sinaloa por pagos de una Pax narca encabezada por el presidente de la República. Porque cuando le llevan las pruebas, ahí sí no sabe nada. Primero tira la piedra para esconder la mano y dijo, quien tenga pruebas que las presente, que Silvano Aureoles presente las pruebas. Y cuando le llevan las pruebas, no lo quiere recibir, porque hoy Morena, en buena parte del país, es un narcopartido, y así hay que decirlo. Por eso creo que les duele y salen por la tangente. Pero bueno, habrá tiempo para seguir discutiendo esto. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor representante. ¿Alguien más desea intervenir? El maestro Víctor Hugo Sondón. Gracias, presidente. Híjole,
diputado representante de Morena, ¿recordará usted el fideicomiso que hizo su partido político Morena, supuestamente para ayudar a los damnificados de la Ciudad de México? Y que se lo clavaron, se lo quedaron y lo emplearon en campaña, y eso está comprobado. Dijeron que darían la mitad de su presupuesto para las vacunas. Más de 1,000 millones de pesos se comprometieron a dar para las vacunas. No dieron nada, que lo sepa la gente. Dieron 50 millones, que equivale al presupuesto que ustedes reciben o recibe su partido al mes. Ustedes reciben 50 millones de pesos al mes. Solamente dieron lo de un mes, no la mitad de su financiamiento, como prometieron en campaña. O sea, deben más de 950 millones de pesos al pueblo de México que ustedes comprometieron. Quedaron también de dar la mitad o la totalidad, si no mal recuerdo, de su pautaje para promocionar precisamente el tema de la pandemia. Y dijeron que aunque no se autorizara, ustedes lo darían. No dieron absolutamente nada. Esa es la mentira, esa es la falacia. Piden más tiempo para publicitar la consulta, más tiempo del que tiene su programa cómico político, denominado Las Mañaneras, que tienen todos los días, completito en el canal 11, y en mucho tiempo también en las otras 2 televisoras. Yo creo que hay que ser congruentes, diputado. Ojalá que en algún momento usted responda por qué no dieron la mitad de su presupuesto como quedaron en hacerlo para las vacunas, para la justicia social de este país. ¿Es cuánto? Todo el tiempo, gracias. ¿Alguien más desea intervenir? Permítame intervenir solamente para 2 cosas. Lo primero, para hacer mías todas las puntuales precisiones que hizo el consejero José Roberto Ruiz Saldaña. Y segundo, dado que el INE está trabajando permanentemente, minuto a minuto, para que la consulta sea exitosa, quisiera, en un acto de transparencia y de información a la ciudadanía, actualizar las cifras que mencionaba el consejero Ruiz Saldaña. Necesitamos 285,220 ciudadanas y ciudadanos de entre el 1,460,000 que fueron representantes, que fueron seleccionados para ser funcionarios o funcionarios de casilla en la elección del 6 de junio. De ahí van a salir esos 285,220, es decir, de la generosidad y del compromiso democrático de la ciudadanía, porque si va a haber consultas gracias a las y los ciudadanos, no nos equivoquemos. Las cifras al momento, en estos momentos, ya 97,105, es decir, el 34% de las y los ciudadanos que vamos a necesitar para que en cada una de las 57,000 mesas de recepción de la voluntad ciudadana, que estarán integradas por un presidente o presidenta, un secretario o secretaria, un escrutador o escrutadora y 2 suplentes generales, el 34%, apenas 5 días después de que iniciamos este trabajo, ya han aceptado cumplir con esta responsabilidad cívica, y de los cuales 81,695, es decir, el 28,64% ya han sido capacitados para esta función. Buenas noticias para México. La consulta va y será el mejor ejercicio de participación ciudadana de los que se hayan realizado, tanto los que han tenido fundamento legal como los que no lo han tenido. La consulta va. Pasamos con el siguiente punto del orden del día, que es el solicitado por el señor representante del PRI, a quien le cedo el uso de la palabra a propósito de la violencia política, bien, en fin. Partidista, efectivamente, consejero presidente. Consejeras y consejeros integrantes de este Consejo General, representantes de los partidos políticos aquí representados, el día de ayer, el Partido Revolucionario Institucional fue víctima de hechos violentos que lamentablemente vulneran la integridad de los priistas como individuos y como miembros de un partido político. Las instalaciones de nuestra sede fueron arbitrariamente cerradas, sin importar que dentro se encuentran compañeros que están privados ilegalmente de su libertad, aún en este momento, es decir, están secuestrados. El mismo día de ayer por la tarde, un grupo de los conocidos como de choque
orquestó un ataque armado contra nuestra militancia que se pronunciaba de manera pacífica a favor de nuestra dirigencia, causando lesiones con arma de fuego a un grupo de jóvenes, de los cuales uno de ellos se encuentra gravemente hospitalizado, además de dejar terriblemente golpeados a por lo menos 6 militantes. Sostenemos que esta violencia inadmisible obedece a los intereses perversos que encabeza un personaje identificado como Ulises Ruiz Ortiz, y resulta impensable que un grupo de personas organizadas para causar el mayor daño posible actúen con tanta impunidad ante la mirada displicente de las autoridades. No puede permitirse que de manera flagrante se vulnere el derecho de las personas y tampoco que se atente contra sus vidas. Vivimos tiempos álgidos, sin duda. Los cambios que experimenta nuestro sistema político y el éxito de la coalición opositora que hemos conformado con el Partido Acción Nacional y con el Partido de la Revolución Democrática comienzan a generar preocupación en aquellos que no están acostumbrados a la crítica. Lamentablemente, la violencia comienza a ser su respuesta. Lo vimos con claridad en el pasado proceso electoral, donde grupos de la delincuencia organizada se movieron libremente en algunos sectores del país, y lo vivimos los priistas el día de ayer con un ataque artero y bien organizado. Resulta paradójico que hoy que se necesita la presencia firme y decidida del Estado, este sea omiso o incluso consecuente con estas actividades. No queremos pensar que se hace de manera premeditada. No se trata de dejar que los criminales decidan si se portan bien o no. Se trata de actuar en el marco de la ley, porque de lo contrario estamos erosionando las bases legales de nuestra convivencia para dar paso a la fuerza irracional que tanto daño hace a cualquier sociedad. Como ciudadanos, los priistas nos sentimos indefensos porque la violencia no solo fractura a la sociedad, daña a miles de familias mexicanas y por supuesto que destruye la confianza en todas las autoridades, sin importar el color o la ideología a la que pertenezcan. La violencia nos afecta a todos y es inconcebible que la omisión sea alentada como una política de Estado. Queremos dejar muy en claro que vemos con preocupación la utilización de la violencia como parte de la normalidad democrática. Y lo vemos con preocupación porque la historia nos dice que este tipo de acciones preceden a regímenes totalitarios, donde la crítica constructiva se malentiende como ataques al Estado. Ningún régimen de este perfil ha tenido un buen término. Sin embargo, en el tiempo que duran, causan dolor y muerte a los pueblos que la padecen. Estamos a tiempo de frenar este tipo de actitudes. La semilla de la discordia y la división ha sido sembrada y lamentablemente comienza a germinar. Hoy vemos una sociedad confrontada, ya sea por pertenecer a una clase social o por profesar algún tipo de ideología. Vemos también cómo la violencia comienza a ser utilizada de manera sistemática y no queremos callar ante tantos atropellos. No hagamos cosas de las que tengamos que avergonzarnos después. Estamos de acuerdo en construir una nueva sociedad, pero con base a valores como la tolerancia y la inclusión, porque de lo contrario estaremos condenados al fracaso. Por lo anterior, manifestamos ante este Consejo General que reprobamos estos actos y pedimos ante la autoridad electoral que estos hechos sean considerados como crímenes que violentan la normalidad democrática del país y lesionan al propio sistema de partidos. Sabemos de su compromiso contra la impunidad y el respeto a la legalidad y reiteramos que es fundamental para el país y para la democracia su postura
reprobando estos hechos que lesionan la vida de los partidos políticos y en este caso, concretamente, la de nuestro partido, el Revolucionario Institucional. Muchas gracias, es cuanto. Muchas gracias, señor representante. ¿Alguna otra intervención? Bien, si no hay intervenciones, se agotaron los asuntos del orden del día y en consecuencia se levanta la sesión. Le agradezco a todas y todos su presencia. Muy buenas noches.